Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a resolver este circuito con el teorema de la superposición. Aquí tenemos una fuente de voltaje, dos fuentes de voltaje y una fuente de corriente y cuatro resistencias. Las resistencias todas son iguales, todas tienen 100 ohm. La primera fuente de voltaje tiene 50 volt, la segunda fuente de voltaje tiene 60 volt y la fuente de corriente tiene 0,02 amper. Lo escribí de nuevo aquí porque me parecía que no se ve bien. Bueno, eh, en este video ponemos, por ejemplo, en este ejercicio ponemos, por ejemplo, que quiero encontrar la corriente que pasa por cada resistencia. ¿Cómo puedo hacer? Necesito de un teorema, porque claro, no lo puedo resolver en la manera tradicional. Y en este caso, en este ejemplo, vamos a usar el teorema de la superposición. Antes de empezar, quiero decirte que si te gustan mis videos, podrías considerar la idea de dejar un like o de suscribirte a mi canal. Es algo muy pequeño para ti, pero a mí me ayudarás mucho. Y en este canal hago videos también en italiano y en inglés. Así que si quieres encontrar solo videos en español, solo tienes que buscar en las playlists y ahí encontrarás todos los videos en español. Bueno, empezamos. Vamos a resolver ese circuito. ¿Cómo podemos empezar? Con el teorema de la superposición, por primera cosa, vamos a elegir una de estas fuentes. Por ejemplo, me parece más sencillo empezar con esta. Vamos a empezar con la fuente de voltaje 1 y ahora vamos a dibujar el circuito de nuevo, pero como si solo existe la fuente de voltaje 1. Ahora voy a dibujar el circuito en esta manera. En este caso aquí tenemos una fuente de corriente, así que en lugar de la fuente de corriente nos vamos a poner un cable en la manera que como se hace por las fuentes de voltaje, que en su lugar se pone simplemente un cable, así. Con la fuente de corriente no hago esto. Con la fuente de corriente no voy a poner un cable, voy a dejar el circuito abierto, como si está cortado aquí, en esta manera. Voy a dejar el circuito abierto. Así que mi circuito ahora será esto, será hecho en esta manera. Aquí donde está la fuente disculpe, donde está la fuente de corriente se deja abierto. Donde está la fuente de voltaje se pone un cable en su lugar. El circuito se convierte a ser esto. Así que ahora tenemos este circuito y lo que puedo ver muy pronto es que aquí está abierto, así que esto significa que aquí la corriente no puede pasar por aquí, no puede pasar por aquí, así que toda esta parte aquí es como si no existe, la puedo borrar. Es como si esta no existe. Así que el circuito solo es esto. Ahora vamos a encontrar cuál es la corriente que pasa aquí, la corriente que pasa aquí y la corriente que pasa aquí. Eh, Mi circuito está hecho así, así que esto significa que si esta parte no existe, mi circuito simplemente es esto. Mi circuito simplemente es esto. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar una resistencia total y luego una corriente total y luego todas las otras cosas. Por primera cosa tengo que hacer el paralelo de estas dos. Voy a hacer ahora el paralelo de la resistencia 2 y la resistencia 4. En paralelo, resistencia 4. El resultado es muy fácil, todas son de 100 ohm, así que el resultado es de 50 ohm. Esto es el paralelo. Y la puedo llamar resistencia paralelo. Mi circuito ahora está hecho así. Resistencia 1 y resistencia en paralelo.
El circuito está hecho así. Ahora la resistencia total será simplemente esta más esta. Resistencia en paralelo más la resistencia 1. El resultado es 150 ohmios. Este es el resultado de la resistencia total. Y ahora la corriente total será eh, esta fuente de voltaje que se divide por la resistencia total. 50 volt que se divide por 150 ohmios. Y el resultado es 50 se divide por 150. El resultado es 0,33 amperes. Bueno, esta es la corriente total. Ahora, ¿qué puedo hacer? Esta es la corriente total y puedo ver una cosa muy pronto, puedo darme cuenta de esto, que la corriente total en este caso es esta. Esta es la corriente total, pero es igual a una otra cosa también. Esta corriente total, siempre por la primera fuente, esta corriente total es igual a la corriente 1 de la primera fuente, porque esta es la corriente total, ¿no? Que es la corriente más cercana de la fuente. La corriente total está aquí y la corriente total está aquí. Esta es la corriente total. La corriente total en este caso es la corriente 1 de la primera fuente. Corriente 1 de la primera fuente. Así que nos sabemos ahora que la corriente total es la corriente 1 de la primera fuente. Ahora tengo que encontrar la corriente 2 y la corriente 4. ¿Cómo puedo hacer? Tengo que encontrar, por primera cosa, la caída de tensión sobre esta resistencia en paralelo. Tengo que encontrar esta caída de tensión aquí. Caída de tensión sobre el paralelo. ¿Cómo lo puedo encontrar? Simplemente tengo que multiplicar la corriente que pasa por el paralelo por la resistencia paralelo. Así que simplemente tengo que hacer qué corriente pasa por este paralelo. Esta corriente. La voy a multiplicar por esta resistencia y voy a encontrar la caída de tensión sobre el paralelo. Se multiplica por la resistencia en paralelo, voy a encontrar la caída de tensión sobre el paralelo. 0,33 amperes que se multiplica por el paralelo es 50 ohmios y su valor es 16, sí, 16,6, sí, volt. Bueno, ahora tenemos el valor de caída de tensión sobre paralelo y nos sabemos que el valor de caída de tensión sobre paralelo permanece, sigue siendo lo mismo, no se divide. Este valor de caída de tensión sobre todo el paralelo sigue siendo lo mismo en cada resistencia del paralelo. No se divide en dos partes, no, sigue siendo lo mismo, el mismo valor en cada resistencia del paralelo. Así que ahora no sabemos que la caída de tensión sobre paralelo es igual a la caída sobre la resistencia 2 y es igual a la caída de tensión sobre la resistencia 4. Para encontrar la I2 y la I4 simplemente tengo que hacer, siempre recuérdate, esta I2, pero de la primera fuente de voltaje. Para encontrar la I2 simplemente tengo que hacer la caída de tensión sobre la resistencia 2 que se divide por la resistencia 2. Y es igual a 16,6 volt que se divide por 100 ohm. El resultado es 0, esto que es el resultado. Y esto es el resultado. Ahora, la I4, disculpe, la I4 de la primera fuente de voltaje es todo igual porque los números son iguales, los valores son iguales. Lo voy a escribir, pero todo es igual. Lo voy a escribir así, ustedes lo pueden ver en el video, pero todo es igual. Bueno, ahora nos conocemos los valores
de estas corrientes y conocemos la dirección, porque la dirección, claro, será esta y esta. I2 de la primera fuente y I4 de la primera fuente. Conocemos los valores y las direcciones. Ahora hemos hecho todo, todo está hecho por la fuente de voltaje 1. Ahora vamos a la fuente de corriente o la segunda fuente de voltaje. Yo creo que quizás sería mejor si vamos a hacer esta por primera y esta la dejamos por última. Vamos a hacer esta. Ahora vamos a hacer todo el circuito desde el punto de mirada de la fuente de voltaje 2. Vamos a dibujar de nuevo todo el circuito, pero como si solo existe la fuente de voltaje 2. El circuito ahora será hecho así. Vamos a separar aquí. El circuito estará hecho así. Aquí se deja abierto porque está la fuente de corriente. El circuito está hecho así. Resistencia 2 y resistencia 1. El circuito es esto. Aquí, como hemos dicho antes, está abierto, así que no puede pasar la corriente, así que toda esta parte es como si no existe. Así que el circuito será esto. Voy a dibujar de nuevo. El circuito en verdad será esto. La 2 y la 1. Este es el circuito. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar una resistencia total. Por primera cosa, voy a hacer el paralelo de estos dos. Resistencia 1 que está en paralelo con la resistencia 2. El resultado es 50 ohm. Y la llamo esta resistencia paralelo. El circuito ahora se convierte a ser esto. Se vuelve a ser esto. Aquí. Resistencia 4 y la fuente de voltaje 2. Este es el circuito. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar una resistencia total. La resistencia total 100 más 50, 150. Sí, sería resistencia 4 más resistencia paralelo. Lo voy a escribir porque uno nunca sabe, pero es esto. Bueno, ahora tenemos la resistencia total, solo tenemos que encontrar la corriente total. La corriente total es igual, siempre de la segunda fuente de voltaje, es igual a la fuente de voltaje y se divide por la resistencia total. Fuente de voltaje son 80 volt y la resistencia total son 150 ohm. El resultado es 0,46. Voy a escribir aquí 0,46 ampere. Esta es la corriente total de la segunda fuente de voltaje y puedo darme cuenta muy pronto de una cosa aquí que la corriente total en este caso simplemente es la corriente 4. Esta es la corriente total y es la I4 de la segunda fuente porque la corriente total es la más cercana, la más cerca de la fuente y esta es la corriente 4 de la segunda fuente. La corriente total es la corriente 4 de la segunda fuente. En verdad, se ve. Y sí, bueno, ahora vamos a continuar. ¿Qué tengo que hacer ahora?
tengo que encontrar la corriente 2 y la corriente 1. Y por primera cosa tengo que encontrar la caída de tensión sobre este paralelo. Esta caída de tensión aquí. Caída de tensión sobre el paralelo. ¿Cómo la voy a encontrar? Tengo que multiplicar la corriente que pasa por el paralelo por la resistencia paralelo. Así que simplemente si voy a hacer la I4 de la segunda fuente por la resistencia paralelo, así voy a encontrar la caída de tensión sobre el paralelo. Y su valor será 0,46 amperes, que se multiplica por resistencia paralelo 50 ohm. Su valor es, solo tengo que hacer el cálculo, 23, 23, sí, 3, está bien, volt. Este es el valor. Esto aquí es el valor. Bueno, ahora, la caída de tensión sobre el paralelo, el valor de caída de tensión sobre el paralelo no se divide. Este valor de caída de tensión sobre un paralelo sigue siendo lo mismo en cada resistencia del paralelo, sobre cada resistencia del paralelo. Así que este valor es igual a la... eh, es igual a, sí, vamos a llamar resistencia 1 y la resistencia 2. Son iguales. Así que ahora puedo encontrar la corriente en la resistencia 1 y la corriente en la resistencia 2. Solo tengo que hacer esto. Se divide por la resistencia 1. El valor de caída de tensión se divide por la resistencia 1. Y voy a encontrar la corriente 1 de la segunda fuente. 23,3 volt se divide por 100 ohm. Y el valor es 0,233 amperes. Esta es la I1 de la segunda fuente. Y la I2 de la segunda fuente, siempre todo es igual, pero lo voy a escribir lo mismo. Igual a 23,3 volt. Se divide por 100 ohm. El resultado es 0,233 amperes. Esta es la I2 de la segunda fuente. Y bueno, ahora tengo sus valores y la dirección, las direcciones, porque yo sé que si esta se mueve así, estas dos corrientes, claro, por cierto, se mueven así. Esta es la I2 de la segunda fuente. Bueno, ahora todo está hecho por la segunda fuente. Ahora solo tengo que hacer todos los cálculos por la tercera fuente, que es una fuente de corriente. Así que voy a ver el circuito que tengo en el principio, y ahora voy a dibujar todo el circuito de nuevo, pero como si solo existe esta fuente de corriente. Y en lugar de estas dos voy a poner un cable, porque en lugar de cuando se usa el teorema de la superposición, en lugar de las fuentes de voltaje se pone un cable. Mientras en lugar de la fuente de corriente hemos visto que es diferente, se deja el circuito abierto. Ahora pero voy a ver todo el circuito desde el punto de mirada de la fuente, de esta fuente de corriente aquí. Bueno, vamos a dibujar de nuevo el circuito como si solo existe esta fuente de corriente. Mi circuito esta vez estará hecho así. El circuito está hecho así, en esta manera. Bueno, la fuente de corriente tiene 0,0, ¿cuánto? No me recuerdo. 2 amperes. Las resistencias las conocemos, todas son 100 ohm.
Y ahora, ¿qué cálculos puedo hacer? Ahora, una cosa que puedo darme cuenta muy pronto de una cosa, que la corriente 3, esta corriente aquí, eh, nunca puede cambiar. Ya las conocemos y siempre será la corriente del generador de corriente, de la fuente de corriente, porque aquí en este ramo aquí nada puede entrar, solo puede salir esta corriente desde este ramo, solo puede salir esta corriente y puede entrar en el circuito. Esta corriente puede salir de aquí, desde aquí, puede salir desde aquí esta corriente y entrar en el circuito, pero nada puede entrar. Así que la corriente de este ramo será, por supuesto, será esta. Vamos a decir que esta es la tercera fuente. Es esta, porque no puede ser nada de diferente de esta, es esta. Y puedo darme cuenta también de una otra cosa muy importante, que esta resistencia aquí no tiene ninguna importancia. Esta resistencia podría ser una resistencia enorme, muy grande, pero podría ser también una resistencia muy pequeña. No cambia absolutamente nada. También si no está una resistencia, si solo está un cable, no cambia nada, porque la corriente en este ramo siempre será esta. La corriente en este ramo siempre será esta y la corriente que sale de este ramo siempre será esta. Así que puedo darme cuenta de estas cosas importantes. Y, y ahora, bueno, vamos a encontrar pero las otras corrientes. Vamos a ver, este circuito nos podemos dar cuenta de otra cosa, que estas tres resistencias están en paralelo. Estas dos están en paralelo, pero también están en paralelo con esta. Estas tres resistencias aquí están en paralelo. Voy a hacer el paralelo de estas tres. Todo en paralelo. Esta y esta. Vamos a hacer el paralelo. Eh, uno en paralelo con la resistencia 2, en paralelo con la resistencia 4. El paralelo de tres resistencias se hace así. Eh, ese paralelo es igual a 1 que divide 1 sobre resistencia 1 más resistencia 2, 1, resistencia 4. Así se hace el paralelo cuando están más de dos resistencias en paralelo. Tenemos que hacer este cálculo. Aquí es 1 que divide 1 que divide 100 ohm más 100 ohm. El resultado aquí es 1 que divide 1 que divide 1 que se divide por 100. El resultado es 0,01 más 0,01 más 0,01. Voy a hacer la suma de estos tres y la suma es 0,03. Voy a dividir esto por esto. El resultado es 33, 3 más 3. Este es el resultado. Esta es la resistencia en paralelo. Así que ahora mi circuito está hecho así. Aquí tenemos la corriente y 0, la resistencia 3 que si está o no está no cambia absolutamente nada. Y aquí tenemos la resistencia en paralelo. Lo que tengo que hacer ahora es encontrar la caída de tensión sobre este paralelo. Aquí está circulando la corriente y 3 de la tercera fuente, o también la puedo llamar y la I0, la corriente que está aquí, básicamente es la misma. Aquí está circulando esta corriente y tengo que encontrar la caída de tensión sobre este paralelo. Y la caída de tensión es corriente que pasa por el paralelo que se multiplica por el paralelo, por la resistencia paralelo. El valor de caída de tensión sobre el paralelo es exactamente I0, porque es esta, por
la resistencia en paralelo. 0,02 amperes por 33,3 ohm. Esta es la multiplicación. El resultado es no puedo creer. Es muy bajo. Un resultado muy. Me creía que estaba un poquito más alto. Pero bueno, sí es esto. Parece que es esto. Sí. No me equivoqué. No es así, no es así. El resultado es... No. Sí es esto. Sí estaba bien. Estaba bien. El resultado es esto. Esto es el resultado. Esta es la caída de tensión sobre el paralelo, muy baja. Y ahora con esta puedo encontrar la corriente que pasa por cada resistencia. Si esta es la caída de tensión sobre el paralelo, la corriente que pasa por cada resistencia es simplemente la VP, ya sabemos que es igual en cada resistencia del paralelo, es igual a la VR1, es igual a la VR2, que es igual a la VR4. Por encontrar la corriente en cada resistencia, simplemente tengo que hacer... vamos a ver si tengo un poquito de espacio, lo voy a hacer aquí. Simplemente tengo que hacer R1 que se divide por R1 y voy a encontrar la I1 de la tercera. Vamos a llamarla así, de la tercera fuente. Y simplemente es 0,66 volt divide por 100 ohm. El resultado es 0,066 amperes. Esto es el resultado. Esta es la I1 de la tercera fuente. Por las otras dos es todo igual, pero lo voy a escribir porque sí. Es igual, es igual, es lo mismo, todo es lo mismo. Lo voy a escribir. Si vamos a escribir el resultado. Es la I2 de la tercera fuente. Y por la otra, esto está todo igual. El resultado está 0, 0. Esta es la I4 de la tercera fuente. Hemos encontrado todas las corrientes. Ahora todo está hecho. También por esto conozco los valores de las corrientes y conozco las direcciones. Porque la dirección, si esta se mueve así, claro que será así, todo así. Las direcciones son esta. 2 de la tercera y la I4 de la tercera siempre se mueve hacia abajo. Esta también hacia abajo. Y bueno, ahora puedo encontrar las corrientes reales. Vamos a ver por la resistencia 1. Por la resistencia 1 tenemos la I1 que se mueve hacia arriba. Y voy a hacer el cálculo aquí. La I1 que se mueve hacia arriba y su valor es 0,33. La I1, disculpe, de la primera fuente. La I1 de la segunda fuente sé que se mueve, creo, hacia abajo. Sí, la I1 de la segunda fuente se mueve hacia abajo y su valor es 0,23. Se mueve hacia abajo y su valor es 0,23. Y tenemos luego la I1 de la tercera fuente que se mueve hacia abajo y su valor está aquí,
es esto. Este es el valor, 0,066. Se mueve hacia abajo esta y su valor es 0,066. ¿Se lee bien aquí? Sí, se lee, creo que sí. 0,066. Este es su valor y se mueve hacia abajo. Ahora, dos se mueven hacia abajo. Una se mueve hacia arriba. Así que, por primera cosa voy a juntar, voy a hacer la suma de estas dos. Y luego tengo que hacer la resta con esta. Esta más esta. Si se suman estas dos que se mueven hacia abajo, ambas se mueven hacia abajo. Si se suman, el resultado es, vamos a ver, eh, es 0,299 amperes hacia abajo. Así que ahora tenemos esta corriente hacia abajo y esta hacia arriba. Tengo que cerrar esta, pero puedo ver que esta es más grande. Así que yo sé que la dirección, yo sé que será hacia arriba, porque esta es más grande. Pero vamos a ver cuánto es el valor, cuánto será el valor de esta corriente. El valor será 0,3 amperes menos 0,299 amperes. El valor será, tengo que hacer esta resta aquí. El valor es 0,031 amperes. Esto es el valor de la I1 real, y sabemos que se mueve hacia arriba. Así que ahora puedo dibujarla. La I1 real se mueve en esta dirección. Se mueve en esta dirección, la I1 real. Y su valor es esto. Este es su valor. Vamos a ver ahora por la I2. Está terminado. Vamos a ver la I2. La I2 de la primera fuente se mueve, creo, hacia abajo. Sí, la I2 de la primera fuente se mueve hacia abajo. Y su valor es, ¿dónde está? Aquí. 0,166. Se mueve hacia abajo. Y su valor es 0,06 amperes. Este es su valor. La I2 de la segunda fuente se mueve, ¿cómo se mueve? Creo siempre hacia abajo, sí, siempre en esta dirección. Y su valor es esto. Este es su valor, 0,233. Se mueve hacia abajo y su valor es 0,233 amperes. Y la I2 de la tercera fuente, de la fuente de corriente, se mueve, creo, siempre hacia abajo. ¿Sí? Y su valor es esto, 0,066. Este es el valor. Se mueve siempre hacia abajo, sí, siempre hacia abajo. Y ahora, de verdad, ahora aquí es todo muy fácil. Ahora solo tengo que hacer la suma de estas tres y tendré la I2 real. Esta, más esta, y vamos a tener la I2 real. I2 de la primera fuente más I2 de la segunda fuente más I2 de la tercera fuente, porque van todas se mueven todas en la misma dirección. Y su valor es 0,465 amperes. Esta es la I2 real. I2 real. Así que la I2 real tiene este valor y se mueve en esta dirección. La I2 real. Bueno,
Por la I3 hemos visto que no tenemos que hacer absolutamente nada. La I3 solo puede ser la corriente del generador de corriente, de la fuente de corriente. La I3 se mueve en esta dirección y básicamente es la I0. Es esta. Es esta corriente. Esta es la I3. La I3 real. La I3 real es la I3 de la tercera fuente. No puede ser ninguna otra corriente. Y es la I0. Es esta corriente aquí. La I3 real es la I3 de la tercera fuente y es la I0, porque sí, solo esta, no tengo que repetir todas las veces. Es esta, ya la tenemos. La I4, la corriente 4, vamos a ver, la corriente 4 de la primera fuente, ¿cómo se mueve? La I4 de la primera fuente se mueve, creo, hacia abajo, sí, hacia abajo, y su valor es 0,166 hacia abajo y su valor es 0,166 amperes. La I4 de la segunda fuente creo que se mueve hacia arriba, porque sí, claro, se mueve hacia arriba. Y su valor es esto, sí, es esto aquí. Eh, es 0,46. Se mueve hacia arriba y su valor es 0,46 amperes. La I4 de la tercera fuente se mueve hacia abajo, creo que sí, se mueve hacia abajo, en esta dirección aquí, y su valor es, aquí está, 0,066. Y ahora aquí tenemos dos que se mueven en esta dirección y una que se mueve en esta dirección. Por primera cosa voy a hacer la suma, voy a sumar esta con esta, porque se mueven en la misma dirección. Vamos a hacer la suma de esta y esta, de estas dos. Y el resultado es eh, el resultado es 0,232 hacia abajo. Y aquí tenemos esta corriente hacia abajo y esta que se mueve en esta dirección. Em, lo que puedo entender ahora es que la corriente se va a mover en esta dirección porque esta es más grande. La dirección será esta, porque esta es más grande, esta aquí es más grande de esta, así que la dirección será esta, sí, será esta. Pero el valor será, vamos a ver, tengo que ser esta menos esta. Tengo que hacer esto y vamos a ver. El resultado es 0,228 amperes. Esta es la I4 real. Se mueve en esta dirección y su valor es esto. I4 real es esta. Se mueve en esta dirección hacia arriba y su valor es esto. La puedo dibujar. Esta es la corriente 4 real. Bueno, hemos encontrado todas las corrientes y usando el teorema de la superposición. Se ve que todo el circuito, todo que todo lo que se podía hacer está hecho. Hemos encontrado todas las corrientes. Y bueno, em, espero que sí, hemos visto en este circuito también cómo se hace cuando está una fuente de corriente, cuando están ambas fuentes de corrientes y fuentes de tensión. Hemos visto que lo que sucede, lo que pasa. Y
Y bueno, también lo que pasa aquí en este caso, la resistencia en el ramo donde está la fuente de corriente, que no sirve a nada, pero estaba así por ver que, como, por ver lo que sucede, por ver lo que pasa. Bueno, espero que entendiste todo, espero que todo fue bastante claro y espero que este video te había ayudado a entender de manera mejor este teorema, estas cosas aquí. Y si tienes algunas preguntas, puedes hacerla en los comentarios, haré todo lo que es posible para responderte. Y sí, por este video es todo. Y, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.